Hola, buenos días. Soy Victoria Sotocava, profesora de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y mis primeras palabras son de agradecimiento, primero de felicitación al grupo de profesores que han puesto en marcha esta iniciativa. Y mis gracias personales a Matteo Mancini por permitirme formar parte de esta reflexión colectiva lanzada desde la pantalla de un ordenador. Yo he elegido un cuadro que alberga el Museo del Prado, La ofrenda a Flora, una obra de Juan van der Hamen, cuyo apellido ya revela su procedencia flamenca. Nacido en 1596, en el reinado de Felipe II, su formación y su actividad se desarrolla durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, siendo coetáneo con arquitectos como Juan Gómez de Mora o de pintores como Diego Velázquez, el genio sevillano que acabaría ensombreciendo de alguna manera su estrellato en la corte y por ende su fortuna crítica posterior, que le acabaría relegando a pintor de buenos bodegones y cuadros de flores, género en el que hay que decir que fue verdaderamente exquisito hasta el punto de conseguir monopolizar el comercio artístico madrileño de naturalezas muertas de la época. El cuadro que hoy nos ocupa, Ofrenda a Flora, fue pintado en 1627, un año después de que realizara el Bertunno y Pomona que hoy tiene la colección del Banco de España. Ambas obras, como comenta Peter Serry, son complementarias con una temática relacionada con la naturaleza y con el amor, con los dones de la naturaleza. Y ambas además fueron realizadas para la morada del gran mecenas del pintor, el capitán de la Guardia de Arqueros, de la que formaba parte el pintor, que era Jean de Croix, conde de Solrey, que fue quien se las encargó. Ambos cuadros son alegorías de la primavera y el verano y son además espléndidos exponentes del dominio que en el campo del bodegón y de la pintura de flores tenía el artista, y de la pintura de frutas. Sin embargo, presenta una significativa diferencia para el tema de la charla de hoy, pues en una de las composiciones, la de la izquierda, el jardinero y Pomona se insertan en un paisaje, mientras que Flora y su pequeño paje se encuentran en un jardín. Y de este jardín es del que vamos a hablar, más bien de un rincón, de un jardín que actúa como telón de un gesto amoroso, el del paje que con devoción le ofrece rosas a la diosa. Vamos a hablar de un escenario jardinístico que está compuesto de elementos vegetales recortados arquitectónicamente con precisión, como era propio de la arquitectura regular y jardinística del siglo XVII, del jardín clásico, y en el cual vemos una pérgola, la vemos a la izquierda, que conforma un pasillo vegetal tupido, posiblemente quizá de boj, con otros arbustos que están salpicados de florecitas blancas, y en cuyo interior apenas traspasa la luz, por lo que podemos intuir que es un auténtico túnel que ofrece umbría, que ofrece frescor al lugar. Estas pérgolas remiten a la manera de los cenadores y corredores de verdure que desde finales de la Edad Media triunfaron los diseños de los jardines. Es una tradición de la jardinería franco-flamenca que perdura en la Edad Moderna europea, tal y como reflejan innumerosos cuadros y estampas. Yo traigo aquí a colación esos pasillos abovedados, esos túneles vegetales que me enmarcaban los parterres organizados como estos que vemos de las villas mediceas de finales del siglo XVI, tal y como los pintó en lunetos Justo Utens. Confrontada con esta pérgola y sobre la figura de la diosa se alza un ciprés, que también está ligado al repertorio arbóreo de los jardines y que veremos, y que se vieron en muchos jardines del Renacimiento, la incorporación del ciprés. Y entre la pérgola y el ciprés, entre medias, casi en una especie de punto de fuga, se asoma la parte superior de una fuente de mármol a la italiana, que adivinamos por lo que corona su estructura que posiblemente sea un emperador romano, una figura desnuda y además coronada con laurel. Está erguido sobre un pequeño pilón que es sostenido a su vez por unas arpías aladas.
Esta referencia clásica evoca la jardinería cortesana de la época. Peter Serry indica que es una evocación al Palacio de Aranjuez y en efecto allí se encontraba en el jardín de la isla una fuente, la de las arpías, que estaban colocadas sobre 4 columnas que flanqueaban un estanque cuadrado donde acabaría centrándose la fuente del Niño de la Espina. El jardín de la isla bien pudo ser un modelo para Van der Hamen, pues era un jardín que acabará siendo estructurado de forma ortogonal con celosías que articulaban esas galerías vegetales, celosías que aunque con el tiempo acabarían desapareciendo, difundieron una imagen muy concreta del jardín ribereño de la isla, gracias a las estampas que Louis Meunier haría a mediados de la centuria y como, bueno, pues ha estudiado también Magdalena Merlos en su espléndida tesis sobre los jardines de Aranjuez. Pero la ofrenda Flora, su jardín con su pérgola, también nos remite al jardín cortesano inserto en otros enclaves paisajísticos de la monarquía, como los Reales Sitios y como en concreto este anónimo del Museo Municipal de Madrid que ha querido ver en él los jardines del Pardo. Aquí vemos también unas pérgolas que flanquean el espacio jardinado, siendo una, por tanto, de las características que vemos que se repiten en la jardinería tardorrenacentista de los primeros Felipes. Pero el jardín de Van der Hamen también nos puede trasladar a cualquier jardín aristocrático del momento, entre ellos al jardín de Jan de Croy, el conde de Solre, ese noble flamenco que era el capitán de nuestro pintor y que consiguió el Toisón de Oro y llegó a gentilhombre de la Cámara del Rey. Ramón Laca y Félix Seffer nos informaron de las casas que el conde habitó en la calle Alcalá, morada que contaba con jardín y con estancias accesorias como cocheras y caballerizas que daban a la calle de la Greda y que vemos perfectamente reflejado en el plano de Teixeira. Tanto la calle de Alcalá como esta de la Greda pues eran perpendiculares a la calle de los Jardines. Allí se encontraban los palacios y las huertas que se situaban que daban al Prado de San Jerónimo y donde se encontraban los jardines aristocráticos por excelencia. Jardines que albergaban colecciones de esculturas clásicas, fuentes, pérgolas, parterres de crucero, desniveles con terrazas y escalinatas dentro de lo que permitían esos espacios interiores, urbanos, pero que contaban con una serie, una estructuración que el esquematismo y la simplificación del extraordinario cartógrafo que fue Pedro Teixeira no lo llegó a contemplar, no lo pudo contemplar. Y este tipo de jardín era el que Jan de Croy, conde de Solre, tuvo, donde lució su colección de estatuas y sus fuentes y muy probablemente el tipo de jardín que inspiró la composición de Juan van der Hamen, ese rincón de un jardín que enmarca una alegoría inspirada en los fastos de Ovidio, pero dentro de la tradición cortesana del jardín del amor. Una tradición que de alguna forma se mantuvo siempre en estos paraísos cerrados para muchos y jardines abiertos para pocos, que es lo mismo. Es decir, que es para los nobles madrileños que en épocas de epidemias podían incomunicarse, aislarse, confinarse, no para un recogimiento espiritual a la manera de un claustro, sino para un recogimiento posiblemente más sensorial. Sobre todo en aquellos momentos de pestes que afectaron a toda la península durante los años de 1598 a 1603. Recordemos que en 1599 es cuando esa peste llega de Sevilla a Madrid, o aquella epidemia de la década de 1640 a 1650 que también afectó a gran parte de la península y efectivamente también a Madrid en sucesivas oleadas. La historia del arte explica la vida en tiempos de crisis y es un título perfecto para mencionar los jardines precisamente en estos momentos de confinamiento, de incertidumbre, y que también nos remite, como no, a ese locus amoenus, aquel jardín que sirvió de escenario para los cuentos del Decamerón, esa obra escrita a mediados del siglo XIV por Boccaccio y justo unos años después de que la peste negra llegara a ese pico, a ese punto culminante en la ciudad de Florencia.
La intensa conexión entre el jardín y la literatura, desde entonces, pero en realidad desde siempre, nos va a servir para extrapolar este fenómeno de mnemosine, el fenómeno que, bueno, pues que estudió Mario Praz, le dio un significado y eligió este término concreto, al cuadro de Van der Hamer. Lo vamos a extrapolar, que es uno de los pintores españoles más interesantes y más integrados en la cultura literaria del siglo de oro. Amigo de Lope de Vega, de Góngora, de Quevedo, de Valdivieso, de Bocángel o de Francisco de Rioja, algunos de los cuales retrató, como bien ha estudiado Javier Portús. Y sus cuadros quedan absolutamente imbricados en la lírica de estos autores que dedican al pintor sus versos, como los de Lope de Vega, a quien dice que no pintáis sino criáis claveles, como ella en tierra, vos en blanco lino. Lope de Vega, para quien el jardín es uno de los espacios escénicos que recoge a menudo en su producción. La cascada de flores que invade la zona inferior del cuadro es un auténtico poema plástico que el artista dedica al mundo floral. El cuadro, como ha visto William Jordan, corresponde con el soneto que Lope dedicó al pintor. Dice: si cuando coronado de laureles copias van der la primavera amena. Pero además, esta cascada de flores refleja un absoluto dominio plástico de la botánica, una ciencia a la que era muy aficionado su capitán, su mecenas, Jean de Croix, y que el pintor demostró constantemente en sus bodegones florales de rosas, de azucenas, de lirios, claveles, de tulipanes, de peonías, anémonas, pensamientos, girasoles y margaritas. Sin duda, la botánica, las plantas, fueron asunto de conversación cuando Francesco Barberini eligió a Van der Hamen. La eligió para realizar su retrato. Ocurrió en 1626, cuando el cardenal vino a España acompañado de su consejero, el erudito y anticuario Casiano del Pozo, dos personajes que estuvieron implicados en la edición de uno de los tratados botánicos más importantes de la centuria, el Flora Sive Florum Cultura, una auténtica enciclopedia que entre muchos temas incluyó una fábula relacionada con la diosa Flora y un frontispicio con su imagen. El tiempo no nos permite más digresiones. Tampoco se las permitió el tiempo a Juan Van der Hamen, cuya carrera se truncó a los 35 años. A los 35 años, una muerte que provocó la lamentación de los escritores de la época, como la del dramaturgo Juan Pérez de Montalbán, que vemos a la derecha, quien escribió que si el pintor hubiera vivido más, hubiera sido el mayor español que hubiera habido en su arte. Muchas gracias.